En Mateo 15:14 el Señor hace referencia a los fariseos, que hoy en día serían los curas y los pastores, ¿verdad? Básicamente el Señor se refiere a ellos como que son ciegos guías de ciegos y que los dejen ir porque al final acabarán cayendo todos al hoyo, ¿verdad? Si un ciego guía a otro ciego, al final todos acaban cayendo al hoyo, como es lógico y normal. En este caso el hoyo es simbolizado con el infierno, ¿verdad? Esto hoy en día, lo quería explicar para el término de hoy en día. Esto hoy en día sigue ocurriendo perfectamente, pero perfectamente. Muchos dirán que no, pero eso era para cuando estaban los fariseos. Mentira, mentira. Totalmente mentira. Hoy en día sigue ocurriendo con los curas o los pastores de turno. Los curas y los pastores de turno que no anuncian el Evangelio y que por ende pues no han sido salvos, pues por no haberlo creído, ¿verdad? Y por así, es por eso que no lo anuncian, porque no lo han creído. Entonces, ellos, al ser ciegos, ¿verdad? Al no saber cómo se hereda la salvación, están guiando a las demás personas a la perdición. Ellos van a la perdición, pero sus prosélitos también van a la perdición. Sus prosélitos también, ¿verdad? Ellos están diciendo a sus prosélitos que hagan conforme a sus ordenanzas, no conforme a la Biblia, conforme a lo que ellos dicen que dice la Biblia. Pero resulta que la Biblia no es de interpretación privada, como bien dice en los pasajes. Entonces, yo quería hacer una mención a este pasaje, ¿verdad? Mateo 15, versículo 14, ¿verdad? Mateo capítulo 15, en donde el Señor hace referencia a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, que hoy día serían los curas o los pastores, ellos no anunciaban la salvación. No decían, como decía Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. No, no. Los curas o los pastores de hoy en día se la pasan pues leyendo las escrituras, aprendiendo sobre teología. Sí, todo muy bonito, pero todos van al infierno. Todos. Tanto sus prosélitos como ellos. Porque ellos, al no creer el Evangelio, no exponen el Evangelio. Simple. El prosélito, para todo aquel quien no lo sepa, es la persona que está siguiendo determinada, en este caso, religión, determinada, pues, se podría decir, determinado entretenimiento, ¿no? Determinado, pues, por ejemplo, en este caso, secta, como lo son las religiones, todas, todas, todas. Claro, porque la religión, la definición de religión, es religarse con Dios mediante tus propias obras. Esta es la definición de religión. Y Dios dice que esto no se puede hacer. Por eso que todas las religiones son sectas. Son hechas por hombres y no por Dios. ¿Vale? Todas. Todas. Ahora, la persona que se religa con Dios mediante su fe, esta no está participando de una secta y por ende no está participando de unos mandamientos de hombres, sino de la verdad, de lo que dice Dios. Simplemente, estas personas, al no creerle a Dios, que hoy se simbolizan como los curas o los fariseos, como los curas o los pastores, estas personas están guiando a las otras personas al infierno. Y estas personas también son culpables ellas mismas por dejarse engañar, por no querer buscar la verdad en la Biblia. Ahora estas personas, todas, es que si el ciego guía al ciego, al final todos acabarán, como dice Jesús, cayendo al hoyo. En este caso al infierno, ¿verdad? Todos, todos. Es algo simple, ¿verdad? Todos van a perdición y nadie aquí sabe cómo ser salvo y uno se pone a guiar a los otros. Madre mía. Pues obviamente que todos van a acabar al infierno, ¿verdad? Es algo totalmente simple, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente era comentar esto. Comentar que hoy en día en ninguna religión, en ninguna iglesia, entre comillas, porque es un templo satánico. Claro, es un templo satánico porque porque ahí no está puesta, ¿verdad?, la voluntad de Dios en cuanto a la ordenanza del sitio en donde las personas, entre comillas, se van a congregar. Primero, vamos a tener en cuenta lo siguiente: las personas ahí, en las iglesias, no se pueden congregar porque no son salvas. Es como si tú le dices a un ateo que se congregue. No, pero es que Dios le está diciendo a sus hijos. Pues esto igual. Como en las iglesias van personas que son salvas porque son guiadas por estos, por ejemplo, pues curas, fariseos, pastores, que no son salvos, entonces ellos tampoco son salvos. Entonces el mandamiento que Dios da a la iglesia, que es para congregarse, como ellos no son iglesia, no se pueden congregar. Es decir, la iglesia es formada por cada persona que cree el Evangelio. Como ninguna de estas personas ha creído el Evangelio, no es iglesia, y como no es iglesia,
no pueden congregarse. Ellos creen que se están congregando. Ellos creen que son salvos. Señor, Señor, pues cuántas cosas hicimos, ¿verdad? Para ti, cuántas obras, hicimos un montón de obras. Y el Señor les dirá en aquel día que son hacedores de maldad, ¿verdad? Señor, Señor, pues que expulsamos demonios en tu nombre, etcétera. Y no, nunca conocieron a Dios, nunca le conocieron, nunca conocieron a su Salvador. Jesús los salvó de morir por sus pecados a estas personas. Y ellos, al no creerlo, al creer que sus pecados les pueden condenar, al no creerlo, ¿verdad? Ellos son condenadas. Simplemente, solamente por no creerlo. Por sus pecados ya no va al infierno. Pero como no lo creen, son condenadas. Entonces, quería dejar por claro esto. Estas personas no se pueden congregar. Y ahora vamos con el punto del templo satánico que he dicho. Estas personas no se pueden congregar pues porque no son cristianas. Son falsos cristianos. Obviamente, no han creído el Evangelio. Son gente que se cree salva y pues no lo es. Pero no es una cosa de víctima de ellos. Es porque ellos no han querido creer el Evangelio. No han creído que ahora cuando ellos pecan ya jamás van a ser condenados al infierno por sus pecados. Simplemente. Y es obvio que jamás iban a ser condenados al infierno por sus pecados. Nadie. Ni el que lo cree, ni el que no lo cree. Porque el que fue condenado a la muerte por los pecados fue Cristo. No tú. Entonces, tú cuando lo crees eres salvo, cuando no lo crees eres condenado. Simplemente. Estas personas, al no poder congregarse, porque no son hijas de Dios, se creen que se están congregando en un sitio en donde se creen que hay verdaderamente hijos de Dios. Y estas personas, ninguno es hijos de Dios. Ciegos, guías de ciegos. Dejen también, por ejemplo, otro pasaje, dejen también que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Dejen que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Los que no han nacido de nuevo. Esto es lo que dijo Jesús. Entonces, básicamente, por tener en cuenta, yo digo templo satánico a todo aquello que le dicen iglesia, porque a lo que es iglesia hoy en día está expuesto en Apocalipsis y en otros pasajes que eso es nicolaísmo, que es lo que Dios aborrece. Y lo que Dios aborrece es que haya un pastor y luego hayan las demás personas que no puedan hablar. Esto es lo que Dios aborrece. Es una ordenanza piramidal. Esto es la obra de los nicolaitas. Que se empezó, ¿verdad? Que se empezó a poner, ¿vale? Desde ya hace mucho tiempo ya. Antes las iglesias, y obviamente cuando me refiero a las iglesias me refiero a las personas que han sido salvas, se reunían en casas, en sitios, porque ellos son la iglesia y entonces ahí pues básicamente se congregaban. Y todos podían hablar, no había ningún líder, porque todos somos hermanos. El pastor es solamente Jesús. Entonces, yo me refiero, ¿verdad?, a que las iglesias de hoy en día son templos satánicos porque eso simplemente es de Satanás, no es de Cristo. Simplemente. La ordenanza que hay ahí no es de Cristo, es de Satanás. Por eso son templos satánicos. Por eso esas iglesias básicamente son templos. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, los que hemos creído el Evangelio, no estas personas que no han creído el Evangelio, que creen que por sus pecados pueden ir al infierno. No, para nada. Y obviamente cuando la persona cree el Evangelio tiene vida eterna, no hay condenación para ella. Ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? De los que me diste ninguno perdí. Hay un montón de pasajes que indican que la salvación que nos dio Cristo al creer el Evangelio obviamente es eterna. Y que no se pierde. Cuando una persona no le cree a Cristo, pues simplemente le pasa como a estas personas, ¿no? Que no son salvas, y que es algo obvio. Entonces, las personas que se reúnen en templos satánicos, en templos o en iglesias, llamadlo como quieran, estas personas están todas yendo al infierno, guiadas por el fariseo de turno, ¿verdad? Que sabe mucho de teología, es un hombre muy iluminado, esa persona que está ahí mandando, ¿verdad? Todos los fariseos también eran personas muy iluminadas, pero ellos no eran salvos, no lo creían al Señor Jesús, y todos se iban al infierno. Entonces, básicamente quería comentar esto, el por qué las iglesias de hoy en día realmente no son iglesias. La iglesia es cada miembro que ha creído el Evangelio, ¿verdad? Ahí somos miembros de Dios, miembros literalmente de Dios. Tengo que subir un vídeo también sobre esto, sobre que somos parte de Dios, ¿verdad? Literalmente miembros de Dios. Y básicamente era para comentar este pasaje. Esto está ocurriendo hoy en día, en todos los sitios. A cada, entre comillas, iglesia que vas, te encuentras que todos están muertos. Todos. Con mucho habrá uno que ha creído el Evangelio y que sepa que lo que Dios da al creer el Evangelio es algo eterno, que no se pierde, que es para siempre, que por algo la definición de eterno es para siempre. Entonces,
ya lo dice Dios, no hay condenación para ellos, no hay condenación, simple. Entonces, quería que se entendiese esto, de las personas que van al infierno, de las personas que básicamente están siendo guiadas por ciegos, ¿verdad? Y que todos al final pues van al infierno por no leer la Biblia, simplemente, por no querer creerle a Dios, simplemente. Ellos van al infierno por no creer que Jesús murió por sus pecados. Ellos dicen, no, mis pecados me pueden condenar al infierno. Mentira, no te condenan. Y tú al creerlo tienes algo que es eterno, tienes algo que es para siempre. Dios te da vida eterna. Entonces, como la vida es Él, Dios te da a Él eternamente. No puedes perderle. No puedes perderle, es imposible. Y la persona que hace a Dios un mentiroso, que dice que por creer el Evangelio no nos da vida eterna, entonces ahí la persona, obviamente, pues, ¿cómo va a ser salva si no le cree a Dios, ¿no? La persona tiene que creer, básicamente, que por sus pecados no va al infierno ya jamás. 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 Esto lo tiene que entender la persona. Pero bueno, básicamente era esto lo que quería comentar. Y nada, un saludo.